Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que traspasa las fronteras, pues llega a los Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. También ustedes pueden sintonizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias por su compañía, por su presencia siempre alentadora, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy para platicar de historia de México. Comenzamos, porque hace 110 años exactamente, en el mes de febrero y por estos días, pero de 1913, estaba ocurriendo en la Ciudad de México ese episodio histórico que conocemos como la Decena Trágica. Todos seguramente habremos visto que hace unos días, el día 9, inclusive se realizó una conmemoración especial en el centro de la Ciudad de México para recordar este episodio, enfocado por supuesto en un tema que hemos venido reiteradamente tratando las últimas semanas, de la participación de los cadetes del Colegio Militar que escoltaron en su momento al presidente Francisco Ignacio Madero. No es el tema de hoy, no lo platicaremos esto porque ya lo abundamos en semanas anteriores, sino que hoy quisiera proponerles que platicáramos un poco acerca de los grandes misterios que todavía existen en torno a este acontecimiento de la Decena Trágica. No todo está resuelto, Sabemos, por supuesto, los grandes trazos de lo que aconteció a partir del día 9 de febrero, en que el presidente Madero marcha a Palacio para defender a su gobierno en contra de los amotinados, hasta que finalmente el propio presidente mártir es asesinado allá el día 23 de febrero. Sí, sabemos las grandes líneas de lo que aconteció en esos días, pero lo que no está resuelto aún son varios misterios muy interesantes que me gustaría poder plantear ante todos ustedes, porque pues seguramente van a arrojar una luz difusa, si ustedes quieren, pero de lo que ocurrió en esos momentos tan aciagos, repito, hace 110 años. Primero, déjenme comenzar directamente. Y es una pregunta que yo formularía a la historia y a los historiadores, que nadie la ha respondido. ¿Qué de veras nadie se enteró que se estaba fraguando un levantamiento militar en el que estarían involucrados varios cuerpos de tropa, por supuesto centenares de oficiales del ejército, y nadie fue capaz de percibirlo o de avisar a las autoridades correspondientes? Este sí es un misterio enorme, porque no se organiza un levantamiento militar de la noche a la mañana, sino que se fragua durante varias semanas, inclusive meses. Y resulta ser que no se informó a las autoridades sino hasta la víspera en la noche. ¿Nadie se enteró de nada? ¿Nadie delató
lo que se estaba fraguando, se estaba conspirando? Miren, el primer aviso que se tiene de que está a punto de estallar una rebelión militar en la Ciudad de México se da el día 8 de febrero por la noche. El jefe de la policía de la Ciudad de México, un oficial del ejército, Emiliano López Figueroa, que formaba parte inclusive del Estado Mayor Presidencial del presidente Madero, y a quien le habían encomendado hacerse cargo de la jefatura de policía, se enteró por los sistemas de espionaje ya existentes desde aquel tiempo, que se estaba precisamente preparando el levantamiento para el día siguiente, y López Figueroa, celoso de su deber, fue a avisarle al secretario de Guerra y Marina, el general de división Ángel García Peña. Y es muy curioso lo que sucedió en esa noche cuando el propio López Figueroa se presenta ante la casa del general García Peña, quien encuentra dormido, tiene que despertarse, está en su bata de dormir, y le dice López Figueroa, pues que ya se sabe inclusive los nombres de los principales conspiradores, que el movimiento va a estar liderado por el general Manuel Mondragón, ese famoso artillero, por el general Gregorio Ruiz, un veterano desde la época de la intervención francesa, y por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Y la respuesta de García Peña es francamente sintomática de que pudiera haber estado implicado, al menos silenciosamente implicado en esa conspiración, porque le dice, mire, Victoriano Huerta, pues es un hombre en el cual confío, y él seguramente sabrá resolver el problema. Válgame Dios, todavía no aparece ni siquiera el nombre de Huerta. Pero en cambio, le dice, y no se preocupe por Manuel Mondragón, nadie lo va a seguir. Y menos por Gregorio Ruiz, que es inofensivo. Y Bernardo Reyes, pues está en la cárcel, en Santiago de Tlatelolco. Y Félix Díaz, bueno, él está preso en Lecumberri, así que no se preocupe. Y si pasa algo, Victoriano se va a encargar. Váyase a dormir, por favor, y déjeme también a mí hacer lo mismo. Sorprendente la respuesta del general García Peña. Este es el primer gran misterio. Porque, pues las autoridades al parecer no sabían nada, o si sabían, se hicieron de la vista gorda, tapiaron sus oídos, no dijeron ni una sola palabra, y solamente oficiales, algunos como López Figueroa, que querían patentizar su lealtad, que dan aviso, pues son, de alguna manera, tranquilamente acallados. Así, varios cuerpos de tropa fueron amotinados, inclusive la Escuela Militar de Aspirantes que se encontraba en Tlalpan, que será la que inicie el movimiento rebelde en contra del gobierno legítimo del presidente Francisco Ignacio Madero. Los conspiradores, otro misterio, particularmente Bernardo Reyes, un general con prosapia militar, con una distinguida carrera en el ejército mexicano y que además también tenía partidarios políticos, porque, y todos recordamos estos episodios, se había destacado no solamente como un soldado que apaciguaba las regiones a su cargo, particularmente el norte, sobre todo Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, sino que además cuando Porfirio Díaz lo designa gobernador del estado de Nuevo León, lo hace también tan exitosamente que el propio Porfirio Díaz, en una visita que hace a Monterrey, dice enfrente de toda la gente, así se gobierna, General Reyes. Y Bernardo Reyes se la creyó. Pensó que podía ser heredero de don Porfirio, creyó que el propio viejo dictador le dejaría la presidencia y se va a convertir a partir de ese momento, y más con el impulso que le da don Porfirio al nombrarlo secretario de Guerra y Marina, en un fuerte aspirante a la presidencia de la República, que genera inclusive partidarios, pero que don Porfirio descarta y lo manda a un exilio figurado, muy honroso, pues lo manda a estudiar a París. Cuando Bernardo Reyes regrese,
ya habrá sucedido la Revolución Mexicana, ya Madero será presidente de la República, y enojado, presa de sus propios celos, Bernardo Reyes decide levantarse en armas. Lo intenta contra Madero, pero es derrotado, capturado, puesto en prisión, y Madero le perdonó la vida. Estaba en prisión cuando fue rescatado en la madrugada del día 9 de febrero de 1913 en Santiago de Tlatelolco, y su hijo, Rodolfo Reyes, platica que al acompañar a su padre al intento que hicieron los amotinados de tomar Palacio Nacional esa mañana del domingo 9 de febrero, cuando se dieron cuenta que había resistencia en Palacio, que inclusive los soldados que guarnecían la sede del Poder Ejecutivo disparaban balas de ametralladora, Rodolfo Reyes, que acompañaba a su papá, le pidió: «Padre, protéjase». Y no, Reyes se subió a su caballo que se llamaba Lucero, se subió y Rodolfo Reyes le decía: «Papá, te van a asesinar». Y él simplemente dijo: «Así mueren los valientes», se lanzó a atacar el Palacio Nacional y cayó acribillado. Hay un misterio. Él quizás tuvo premonición de su propia muerte, porque esa mañana se había puesto ropa interior finísima, de seda, y le dijo a su hijo: era para que reconocieran su cadáver en caso de que fuera muerto en la refriega. Misterio de Bernardo Reyes, el por qué hizo lo que hizo. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando, si a ustedes les parece bien, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a recordar lo que sucedió hace 110 años en la Ciudad de México, con motivo de ese episodio histórico del cual todos hemos escuchado, que se llama La Decena Trágica, pero enfocado el tema no en una narración de los acontecimientos, que finalmente son bastante conocidos, sino en algunos puntos muy específicos que yo calificaría como misterios, porque no encuentran solución todavía en los historiadores, ni en la documentación, ni inclusive en las tradiciones orales. Misterio como, por ejemplo, el que nadie se haya enterado de las conspiraciones que estaban sucediendo para poder amotinar a cuerpos de tropa, o bien que el general Bernardo Reyes quizás haya tenido la premonición de su propia muerte cuando encargó para ese día, el día que muere, acribillado a balazos frente a Palacio Nacional, pidió a su hijo que le llevara ropa interior finísima de seda, y ante el asombro de su propio hijo dijo que era para que, en caso de su fallecimiento, pudieran identificar fácilmente su cadáver. Misterios. Pero vamos a un misterio mucho más importante y más trascendente. Miren, todos sabemos que ese día 9 de febrero, una vez que logró controlarse el movimiento, que fue rechazado el ataque que ya platicábamos a Palacio Nacional, que el presidente Madero fue informado del levantamiento, que decidió marchar hacia el centro de la Ciudad de México desde la residencia presidencial en el castillo de Chapultepec, acompañado por supuesto de los cadetes del colegio militar, que dieron una prueba más de lealtad a la autoridad constituida, legalmente constituida, no a la persona. Esto es importante porque ya decíamos que los mismos cadetes 2 semanas después harán las mismas guardias de honor al presidente Victoriano Huerta. Es decir, la lealtad, ya lo decía yo el capítulo de la semana anterior, es a la autoridad legalmente constituida, no a la persona. Bueno, Madero llegó finalmente. Ya sabemos también que los amotinados se refugian en el viejo edificio de la Ciudadela y que ahí iniciarán 10 días de combates que tendrán como escenario la Ciudad de México, y como espectadores a los habitantes de la capital, que van a sufrir lo indecible entre los bombardeos, la carencia de alimentos, las tiendas cerradas, la pésima higiene, porque se dejaron los cadáveres tirados en las calles por días y aquello apestaba espantosamente, además de que era pues una especie de germinadero de polución, de cadáveres putrefactos. Bueno, todo esto acontece en esos días. Pero sabemos, y vamos hacia el misterio que quiero platicarles, sabemos que al mediodía de ese 9 de febrero, el presidente Francisco Ignacio Madero decidió ir personalmente en automóvil a la ciudad de Cuernavaca, con la intención de pedir la ayuda
del comandante militar asignado a la región de Morelos, que combatía a los zapatistas y cuyo nombre era este personaje tan importantísimo al parecer el día de hoy, que es el general Felipe Ángeles. Madero fue personalmente a ver a Ángeles. Primer misterio: ¿por qué no lo mandó llamar por telégrafo? ¿Por qué no simplemente expidió la orden de que Ángeles se presentara? ¿Tenía necesidad de hablar con él en privado? Probablemente sí. En el automóvil en que parte y con el cual regresa Ángeles, pues solamente va el chofer, algún ayudante, el propio presidente y de regreso de Cuernavaca, Ángeles. ¿De qué platicaron? Nadie lo sabe. Pero el primer gran misterio es saber por qué no ordenó, vía telegráfica que era lo usual, que se presentara Felipe Ángeles en Palacio Nacional, sino que Madero personalmente fue por él. Es más, se quedó en Cuernavaca esa noche y hasta el día siguiente temprano regresó. ¿Qué quería decirle a Ángeles? No lo sabemos. Eso se quedará para siempre en el misterio. Segundo gran misterio en torno a Felipe Ángeles. Personalmente lo trajo el presidente de la República. Se ha especulado que Madero pensaba o tenía el deseo de otorgarle el mando de las operaciones de la Ciudad de México en contra de los amotinados al propio Felipe Ángeles. Y digo que es una especulación porque lo sostienen varios historiadores como una hipótesis, pero nadie lo ha probado. Hay un impedimento legal en principio, pero muy superable. Felipe Ángeles era tan solo general brigadier. Por encima de él, jerárquicamente hablando, estaban los generales de brigada y los generales de división. Evidentemente, sería contra la ordenanza militar que el general brigadier Felipe Ángeles estuviese al mando de generales de brigada y generales de división que estarían puestos a sus órdenes. Esto es un misterio, ¿eh? No se sabe si esta era la intención de Madero o no, porque no sabemos qué es lo que platicaron en el camino, insisto en ello. Así que esta pretensión de que quería ponerlo al frente de las operaciones es un tanto cuanto fallida, porque hay quien dice, también sin pruebas, que el secretario de Guerra y Marina, el general de división Ángel García Peña, le hizo notar al presidente Madero la imposibilidad legal, según la ordenanza militar, de que esto sucediera. Por cierto, García Peña es otro misterio. No sabemos qué hace los 10 días restantes. Sí sabemos que el primer día primero rechazó, como lo vimos en el bloque anterior, esta noticia que le llevaron en la noche, después que él es quien insta al presidente Madero a nombrar comandante militar de la plaza al general de división Victoriano Huerta, pero después no volvemos a saber absolutamente nada de el general Ángel García Peña. Pero bueno, quizás una orden presidencial, que era totalmente válido, pudo haber impuesto a Felipe Ángeles como comandante militar de la plaza, implicando el relevo, el retiro de los generales de brigada y de división. Lo pudo haber ordenado el presidente Madero y no lo hizo. Hay otro misterio más. Se dice, y esto sí con pruebas documentadas por el gran biógrafo Adolfo Guili de Felipe Ángeles, que Ángeles se convirtió en una especie de, vida política propia en esos días, porque para poder conciliar a los bandos en pugna, el gobierno maderista y los amotinados, todos ellos exporfiristas, resultaba que el punto de contacto entre los dos era precisamente Felipe Ángeles, un hombre muy cercano al presidente Madero, su amigo íntimo, amistad que había nacido cuando el presidente Madero vivía en Chapultepec y el director del colegio militar era Felipe Ángeles, y todos los días se veían y cabalgaban juntos y platicaban. Nadie sabe de qué hablaban, pero se convirtieron en amigos y se tenían estimación. Pero también recordemos, y ya lo hablamos en su momento cuando hicimos la biografía de Ángeles, que Ángeles era consentido también de Porfirio Díaz. E inclusive después, en París, van a platicar largo y tendido.
Porfirio Díaz tenía en gran estima a Felipe Ángeles, y eso se sabía. Es decir, era un hombre cercano y que gozaba del afecto y estimación del expresidente Porfirio Díaz y del presidente Madero, y muchas personas vieron en Felipe Ángeles precisamente el gozne, el hombre ideal indicado para poder ocupar la presidencia de la República. Quizá, y esta es una hipótesis mía, esta noticia de que había alguna otra conspiración que buscaba este arreglo a partir de la figura de Felipe Ángeles como punto de encuentro entre porfiristas y maderistas, para proponerlo como presidente de la República, quizás molestó a Madero, y Felipe Ángeles, que fue traído por él de Cuernavaca, fue relegado a la posición muy elemental de ser comandante de unas baterías de artillería que se instalaron allá por la colonia Juárez, por la colonia Cuauhtémoc, para disparar en contra de la Ciudadela. Es decir, no tuvo ninguna otra participación importante Felipe Ángeles en la escena trágica, salvo la final que todos conocemos, que al momento en que fue arrestado el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, también lo encerraron junto con Felipe Ángeles. Estuvieron los tres un par de días presos en la intendencia del Palacio Nacional, pero como sabemos, cuando asesinan a Madero y a Pino Suárez, a Felipe Ángeles le perdonan la vida y el propio presidente Huerta lo exilia y lo envía a París, en donde se va a encontrar con el general Porfirio Díaz. Es un misterio de Felipe Ángeles. Sí, la amistad que sentía era leal hacia Madero, tanto que lo encerraron con él y estuvo con él y es el testigo de los últimos momentos de vida de Madero, pero también fue leal y tenía afecto y estimación por Porfirio Díaz. Sería esta causa la de que había quienes lo miraban como futuro presidente de conciliación, de unión, por ser bien visto entre porfiristas y maderistas, la causa fundamental de que Madero lo hubiese relegado y que no utilizase sus servicios militares como comandante de la Ciudad de México. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que en esa ocasión Felipe Ángeles sí salvó la vida y sí se hablaba de que él podía ser esa bisagra que uniera el pasado y el presente mexicano con una sola persona. Felipe Ángeles, un hombre ya para entonces respetable, famoso, que gozaba el afecto de muchísima gente, desde su carácter de oficial técnico y de ser un consentido de dos presidentes de la República. Pero amigas y amigos, si les parece bien, seguimos platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado a sondear, hurgar en los misterios de la escena trágica ocurrida hace 110 años. Platicábamos en el bloque anterior uno de los misterios más grandes, fundamentales, que repito, aún no encuentra una explicación satisfactoria históricamente hablando, que es el de la conducta de Felipe Ángeles y la conducta de Madero con el propio Ángeles, que fue por él a Cuernavaca, lo trajo y no le dio el mando, quizás porque se enteró de que era el candidato de unidad de los grupos maderistas y porfiristas. No lo sabemos, es simplemente una hipótesis. Pero vamos a otros misterios todavía importantes e interesantes. Algunos parecen ser simples. La conducta de los amotinados. Primero, uno de ellos, Félix Díaz, el famosísimo sobrino de su tío. Un hombre que no tenía más fama que la de haber sido sobrino precisamente del general Porfirio Díaz, el hijo de su hermano que él tanto quería, que había muerto, su hermano Félix, mucho tiempo atrás, a quien el presidente protegió, a quien envió a estudiar al colegio militar donde se graduó, y un muchacho además también que llegó a ser diplomático, fue enviado por el propio presidente de la República a Chile. Después soñó, cuando iniciaba la Revolución Mexicana, en ser vicepresidente de la República, pero el propio Porfirio Díaz se opuso y dijo que eso no era una dinastía familiar, y pues lo relegó a grado tal de que cuando triunfe el gobierno de Madero, cuando salga al exilio Porfirio Díaz, Félix Díaz, este sobrino, va a intentar
ganarse el poder por medio de un levantamiento armado. Yo no sé qué pasaría en su mente. Hay algunos libros inclusive que pues, lo explican o tratan de darle una dimensión favorable a Félix Díaz. Pero este muchacho, o este señor tan ingenuo, de veras pensó que estábamos en una monarquía y que bastaba su apellido para poder encabezar al gobierno de la República, heredando el poder de su tío Porfirio. Bueno, se empeñó en una rebelión armada en el puerto de Veracruz, se amotinó, fue capturado, derrotado, y fíjense nada más, según las propias ordenanzas militares, a un oficial que se amotina en contra del gobierno le corresponde claramente la pena de muerte, y sin embargo no fue fusilado porque el propio presidente Francisco Ignacio Madero, con su bonomía que todos conocemos, con esa visión que tenía noble de evitar, pues, acontecimientos tristes como fusilar a alguien, decidió perdonarle la vida. Le perdonó la vida, le conmutó la sentencia por prisión, fue traído a la Ciudad de México e ingresado ahí, en la famosa penitenciaría de Lecumberri, y allí estuvo conspirando. Ya saben que en las prisiones mexicanas se puede conspirar para poder participar en ese motín del cual él va a ser uno de los líderes morales, que se va a llamar la Decena Trágica. Fue rescatado de la prisión de Lecumberri por el general Manuel Mondragón, por el general Gregorio Ruiz. Después fueron a rescatar a Bernardo Reyes. Él va a ser uno de los principales conductores de esta asonada militar que ocurre en febrero de 1913, hace 110 años, y pasa algo muy curioso. Se refugian los amotinados en la Ciudadela, pero ¿saben qué? Podían entrar y salir sin que nadie los detuviera. Hay testigos que cuentan que vieron a Félix Díaz tomándose un cafecito en la entonces muy famosa cafetería y pastelería de El Globo, que todavía existe la marca comercial, pero en su origen había dos sucursales, una en el centro, en la calle de Platero, Soy Madero, y otra en la colonia Roma, en la calle de Jalapa. Bueno, ahí se iba a tomar su cafecito Félix Díaz, y eso que estaban en plenos combates de la Ciudad de México, y allí lo vieron inclusive platicando con el general Victoriano Huerta, que se supone es el comandante de operaciones en su contra. Ahí fraguaron la caída de Madero, ratificada después en el famoso pacto de la embajada, entre los dos mismos personajes, Félix Díaz y Victoriano Huerta, teniendo como testigo al embajador de los Estados Unidos, historia que esta sí es muy conocida, Henry Lane Wilson, quien, pues ante ellos, pactan la caída de Madero, el que Victoriano Huerta ocupe la presidencia temporalmente, que convoque elecciones en las que se va a presentar como candidato Félix Díaz, quien va a ganar y va a restablecer ese momento glorioso mexicano del porfiriato, ahora con el sobrino de su tío. Miren, lo más interesante de todo, y esto nos indica pues la catadura moral e intelectual tan mínima de Félix Díaz, es que Félix Díaz, que de veras creía ser el heredero del tío, se la creyó y creyó las palabras de Victoriano Huerta, y cuando Huerta ya ocupó el poder, en cuanto pudo, se deshizo de Félix Díaz y lo mandó de embajador, fíjense qué bonito, plenipotenciario de México ante el Japón, para agradecer que Japón, 3 años antes, había participado muy brillantemente en nuestras fiestas del centenario de la independencia. Y allá va Félix Díaz, nuevamente, a cumplir con una misión diplomática, engañado por Victoriano Huerta. En pocas palabras, Félix Díaz no es que sea un misterio, es que es un tonto. Lo misterioso del asunto es cómo es posible que un tonto así pueda hacer cosas terribles, e inclusive como organizar una conspiración y un motín guiado por sus propios impulsos, sus propias ambiciones, que resultaron fallidas. Un tonto. Y el otro gran misterio es el de Victoriano Huerta. ¿Qué sucedió? ¿Era leal o no era leal a Madero? ¿Cuándo cambió de opinión? Tiene una historia
un tanto cuanto compleja el propio Victoriano Huerta, que sabemos que es indio nayarita, lo cual no tiene nada que ver, pero tiene que ver en el sentido, como lo platicábamos hace unas semanas, cuando el propio presidente Juárez le otorgó un premio por su desempeño en el colegio militar y lo exhortó a seguir así porque los indios tenían que demostrar sus capacidades. Y Victoriano Huerta era un gran matemático, ingeniero militar, constructor de muchas obras y en su momento también además un comandante en campo de batalla bastante afortunado. Es el que derrota finalmente a la rebelión orosquista. Es además el que escoltó a Porfirio Díaz hasta Veracruz para subirse al Ipiranga. Es un hombre que impuso a sangre y fuego la pacificación de Morelos contra Zapata. Era pues un buen militar. Claro, era bastante borracho. Bebía en exceso. Pero el día 9 de febrero, cuando se enteran de que el comandante militar de la plaza, Lauro Villar, cayó herido, el general Ángel García Salas, repito, el que era secretario de Guerra y Marina de Madero, frente a Madero, nombró a Victoriano Huerta comandante militar de la plaza y Madero no se opuso. No se opuso. ¿Estarían implicados Huerta y García Salas? García Peña, perdón. ¿Estarían implicados? No lo sé. ¿Era leal Huerta hasta ese momento? Tampoco lo sabemos. Solo sabemos que efectivamente, como decía yo hace un momento, se entrevista con Félix Díaz, lo ven, se entera Gustavo Madero, el hermano del presidente, toma al propio Huerta del brazo y lo lleva con su hermano el presidente al despacho presidencial, lo acusa de que está negociando con los amotinados de la Ciudadela, con Félix Díaz, y Madero le da la oportunidad de demostrar su lealtad y Huerta le promete que en 24 horas va a tomar la Ciudadela. Madero se dejó convencer por Huerta en lugar de hacerle caso a su hermano. Es un misterio este, ¿eh? ¿Qué efecto producía Huerta en el ánimo de Madero que lo dejó 2 veces hacer lo que quiso cuando lo nombraron comandante de la plaza y ahora que lo habían descubierto platicando con Félix Díaz, le volvió a dar otra oportunidad? Bueno, el hechizo de Huerta debe haber sido tan grande que al día siguiente Huerta inclusive invitó a comer a Gustavo Madero y mientras en Palacio Nacional Madero era puesto preso por Aureliano Blanquet, un esbirro de Huerta, al mismo tiempo, durante la comida en el restaurante Gambrinus, Victoriano Huerta apresaba a Gustavo Madero, a quien van a fusilar de manera muy cruel esa misma noche. Huerta quería el poder. ¿A partir de cuándo? Cuando quizá se entrevistó con el embajador norteamericano, cuando se dio cuenta que Félix Díaz era un tonto, que era fácilmente engañable. No lo sabemos, es un misterio, pero el caso está en que Huerta, casi de un día para otro o 2 días para otro, fraguó en su mente la manera de conseguir el acceso a la presidencia de la República. Acceso además legal. Inmediatamente comenzó a diseñar su estrategia, que consistió en poner preso a Gustavo, en poner preso al presidente y al vicepresidente y maniobrar de tal manera que, según la Constitución, pudiera ser nombrado presidente de la República gracias a que el presidente que entró interinamente a suplir a Madero y a Pino Suárez, aquel famosísimo abogado Pedro Lascurain, fue convencido o amenazado por Huerta para que simplemente tomara posesión, lo nombrara secretario de Gobernación y a su vez renunciara, para cumplir con el protocolo de la Constitución. Y lo más interesante de todo es que Pedro Lascurain, quizás amenazado, quizá temeroso de su vida, accedió a todo, hizo lo que se le ordenó y de esta manera Victoriano Huerta se convirtió en presidente de la República. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este cuarto y último bloque del programa de hoy dedicado a recordar que hace 110 años sucedió ese episodio histórico que conocemos como la Decena Trágica, pero esta vez estamos platicando acerca de algunos misterios, algunas cosas todavía oscuras que aún no hemos logrado resolver, que quizás nunca sepamos en realidad qué sucedió
con estos grandes, pues, asuntos turbios, secretos, oscuros, de los cuales pues no se sabe mucho. Miren, es un tema que a mí me gusta mucho en lo particular, la escena trágica, inclusive ya fue motivo de inspiración de un librito mío, la de escena trágica, que todavía por ahí se puede conseguir, y en donde platico pues todo esto, no solamente la narración exhaustiva de los sucesos, con la participación además de muchísimas personas involucradas en ellos, inclusive hago hasta un recuento de los daños que se originaron a la capital del país y lo mucho que sufrió la población civil que no tenía nada que ver, pero que sin embargo las bombas y las granadas caían en los patios y techos de sus casas, ocasionando una gran mortandad en las calles, en todos lados. La escena trágica de José Manuel Villalpando, bueno, está disponible. Pero dejen entrar al último misterio, quizás el más importante de todos, el más grave, que todavía no sé si calificarlo como misterio o una gran torpeza. Y con el respeto histórico que merece su figura, déjenme plantear las dudas que a mí me asaltan respecto a la conducta, lo que hizo Francisco Ignacio Madero, el presidente Madero. Un hombre bueno, indudablemente, ¿eh? No tengo la menor duda de eso. Un hombre además también que tiene como un dictado moral hacer el bien. Eso es indudable. Sus propios escritos, su diario espírita, las comunicaciones que recibía del más allá, cuando uno los lee se da cuenta que estamos frente a un individuo de alta moralidad. Un hombre bueno en el sentido más amplio de la palabra. El problema está en que si un hombre bueno puede ser al mismo tiempo un buen gobernante, no tiene nada que ver esta buena actitud hacia los demás con el hecho de conducir un país, porque un país se conduce con las leyes y con la inteligencia. Y hay algunos momentos de la vida de Madero, particularmente en estos últimos días de su vida, que indican un probable desasosiego interior, o un hartazgo, o un cansancio, o un ya no me importa nada, que quizá pudo haber pensado el presidente Madero, porque da la impresión de que las facultades y habilidades mentales que son necesarias para la política, para la alta política, que es la dirección de un país conforme a sus leyes, lo abandonaron. No sabemos qué sucedió en varios momentos, qué pasó por su cabeza en diversos instantes que fueron decisivos. Miren, hay uno muy importante, quizás el más interesante de todos. En cuanto supo del motín de la Escuela Militar de Aspirantes, del ataque al Palacio Nacional, de la muerte de Bernardo Reyes, de que se habían refugiado los amotinados en la Ciudadela, como ya sabemos, y lo reitero una vez más, el presidente Madero desde Chapultepec se traslada a Palacio Nacional escoltado por los cadetes del Colegio Militar. Esto ya lo sabemos. Sabemos también que ese mismo día va por Felipe Ángeles. Bueno, al día siguiente, y aquí está lo interesante, resolvió que a su lado, junto con él, estuviera siempre, todo el tiempo, el vicepresidente de la República, José María Pino Suárez. Miren, amigas y amigos, debo decirlo con toda claridad, respetuosamente histórico, porque ya sé que ahorita Madero está de moda y cualquier cosa que se diga en contra de él es como atacar a, pues no sé, a Dios Padre. Inclusive ya se fijaron además también que nadie se atreve a decir su segundo nombre. Incluso los locutores oficiales lo nombran Francisco I. Madero. Pues es Francisco Ignacio Madero, ya que no sufran por eso. Pero bueno, lo hemos abreviado hasta el nombre. Bueno, Madero cometió una serie de torpezas mayúsculas, con el debido respeto, por supuesto. La mayor de ellas fue ordenar que el vicepresidente de la República, José María Pino Suárez, como decía yo hace un momento, permaneciera junto a él. Esto es una tontería mayúscula. Estamos en un régimen constitucional en 1913 que establece que el poder ejecutivo de la nación está a cargo del presidente de la República y en su ausencia ocupará su lugar el vicepresidente de la República
y que ambos personajes, presidente y vicepresidente, fueron electos por fórmula, es decir, iban en equipo, iban en planilla juntos, un candidato a presidente, otro a vicepresidente, por el pueblo que votó por ellos. Se supone que el vicepresidente forma parte del equipo político y partidista del presidente. Se supone que inclusive pueden ser amigos. Se supone que comparten ideales, comparten aspiraciones, comparten los sueños. Y para eso está el vicepresidente, para figurar en los momentos en que el presidente esté ausente. Bueno, ustedes habrán visto, por ejemplo, en los países en los cuales existe la figura de vicepresidente, por ejemplo en los Estados Unidos de América, presidente y vicepresidente, salvo en los más actos públicos importantes, nunca están juntos, los separan. Cuando el famoso asalto a las Torres Gemelas allá, aquel 11 de septiembre hace ya 20 y tantos años, separaron al presidente del vicepresidente. ¿Por qué? Por el temor a que algo les pueda pasar. Nunca viajan juntos en el mismo auto ni en el mismo avión. Siempre se mantienen separados. ¿Por qué? Porque hay que prevenir que en cualquier momento, por cualquier razón, pudiera faltar el presidente y el vicepresidente deba suplirlo y ocupar su lugar. Así sucede en todos los países cuyas constituciones establecen como forma de gobierno la republicana con una presidencia y una vicepresidencia. Así se presupone que estaría en México resuelto el problema de una vacante presidencial. Pero Madero, en lugar de ordenar a Pino Suárez que se fuera a cualquier otra parte, incluso a su natal Tabasco, que el pedirle que se fuera a cualquier lugar, separarse, Madero decidió que se quedaran juntos. Esto es una torpeza política y además militar mayúscula. Fue muy sencillo para Victoriano Huerta, a través de su subordinado y esbirro Aureliano Blanquet, capturar en el mismo acto tanto a Madero como a Pino Suárez, porque estaban todo el tiempo juntos. No vayan a pensar ustedes que la lealtad de Pino Suárez, que no se quería ir. No, a ver. Esto es una torpeza, y si ninguno de los dos lo pensó, quiere decir que México estaba en manos bastante incompetentes, ¿eh? ¿Cómo es posible que el presidente no pensara? ¿Cómo es posible que el vicepresidente no imaginara que estando los dos juntos era un auténtico peligro para la Constitución y para la democracia? Bueno, los dos estuvieron juntos varios días. A los dos los capturaron juntos. A los dos los encerraron juntos en la Intendencia de Palacio, añadiéndoles al general Felipe Ángeles. A los dos Pedro Lascurain les fue a decir que Victoriano Huerta se comprometía a perdonarles la vida, a salvarles la vida, a enviarlos inclusive a Cuba por gestiones del embajador Manuel Márquez Sterling, el embajador de Cuba en México, si los dos firmaban sus renuncias. Y los dos, Madero y Pino Suárez, encerrados juntos, capturados juntos, que habían estado juntos los 10 días anteriores, los dos firmaron sus respectivas renuncias y se las entregaron a Pedro Lascurain. Pedro Lascurain llegó con los dos papeles al Congreso. El Congreso aceptó las renuncias de presidente y vicepresidente, nombró a Lascurain, como lo marcaba la Constitución, presidente interino. Lascurain tuvo tiempo de protestar, designar como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y renunciar, y el Congreso llamó a Huerta, como lo marca la Constitución, siguiendo el procedimiento legal institucional, y Victoriano Huerta se convirtió en presidente de México legalmente hablando. Tristísimo, ¿eh? Pero todo esto se origina por esta decisión absurda y tonta de que permanecieron juntos Madero y Pino Suárez. Si se hubieran separado, sé que el hubiera no existe en la historia, pero si se hubieran separado, otro gallo hubiera cantado. Por más que Madero hubiese caído preso y asesinado,
Se salvaba la institución constitucional con la vida de Pino Suárez donde quiera que estuviera. Pero no, estuvieron juntos. Madero cometió varias torpezas ahí. Una de ellas, esta que hemos platicado, ordenarle a Pino Suárez que se quedara con él. Otra previa. ¿Por qué Madero decidió quedarse en la Ciudad de México? Estaba bajo fuego. Pudo haber sido a cualquier otro lugar. Pero no, Madero quizá tenía, como dicen algunos autores, ya esa especie de espíritu de inmolación, de entregarse, de perder la vida, un poquito guiado por sus creencias, tanto en las lecturas de la filosofía hindú, como en sus lecturas espíritas. En fin, quizás Madero en su ingenuidad, en su buena fe, sí, en su maravilloso y buen carácter que tenía fruto de su bondad de alma, quizá pensó que lo mejor era, pues ya, morir. Son los misterios de la escena trágica. Muchas gracias, amigas y amigos, por su atención, y primero Dios, la próxima semana, aquí nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.